Radio y Televisión de Guerrero. Todas las voces, todas las miradas. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de Conciencia Verde. Saludo con mucho gusto a todos mis paisanos y en esta ocasión vamos a tratar para ustedes un asunto que es de suma relevancia porque se genera en casa, no solamente se genera en los grandes centros comerciales o en las fábricas, en el campo o en la ciudad, sino en cada una de nuestras casas, y es un asunto que tiene mucho que ver con el impacto ambiental que sufrimos a partir de la generación de residuos sólidos urbanos, comúnmente conocido como basura. Vamos a estar con una invitada especial, una experta en este tema. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos con ella. Pues muchas gracias por seguir con nosotros, por estar con nosotros en esta nueva emisión de Conciencia Verde. Nos acompaña esta tarde hermosa la doctora Ana Laura Juárez López. Ella es investigadora del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctora Juárez, bienvenida. Gracias, ¿cómo estamos? Un gusto estar aquí. Gracias. Me da mucho gusto porque la doctora Juárez va a platicar con nosotros sobre un tema muy importante, algo que es verdaderamente trascendente, y lo más importante de este tema de la gestión de residuos sólidos urbanos, lo que conocemos nosotros como basura, es que cada uno de nosotros en nuestras casas tenemos una grandísima oportunidad para contribuir a minimizar los impactos que esto genera, ¿no es así? Y sobre todo, cambiar el estado de cosas que prevalece en nuestra comunidad. ¿Separar o no separar? ¿Qué hacemos? Bueno, bien lo dijiste, residuos sólidos es el nombre técnico que utilizamos para llamar a la basura, ¿sí? Comúnmente conocido como basura. Entonces, ¿separar o no separar? Separar. Definitivamente. Debemos de separar porque ya tenemos todo un marco jurídico que nos dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, debemos de revisar qué es lo que contiene ese marco jurídico y, bueno, hacer la práctica primero en nuestras viviendas, en nuestros hogares, y después ir transitando, como ya decía yo, ir transitando por ese proceso donde vamos a ir pasando de un estadio a otro. Tenemos que separar, es una obligación separar. Y para separar hay maneras de hacerlo de forma más o menos eficiente. Y luego vamos a volver al asunto de que ya hay una normatividad, ya tendríamos que estar sabiendo lo que tenemos que hacer, pero ahora, en este momento, en la casa, ¿qué sucede en la casa? ¿Por dónde empezamos los que no sabemos de esta normatividad, los que no fuimos al doctorado en ciencias ambientales? ¿Qué hacemos, doctora Juárez? Bueno, podemos comenzar con una separación primaria, separar la parte orgánica primeramente y separar también la parte inorgánica. Y cuando hablamos de orgánico, ¿a qué nos referimos? Son todos aquellos residuos o restos de comida, residuos de poda,
que se pueden separar y estos residuos pueden ir al compostaje. La otra parte, la inorgánica, que hablamos de papel, cartón, PET, vidrio, plásticos, vidrios, aluminio, ¿sí? Los que tienen mayor demanda en el mercado, ¿sí? Porque hay ciertos subproductos se le llaman a aquellos residuos, aquellos productos, es lo que queda, los residuos. Una vez que usamos nosotros nuestro producto, hay un subproducto. Ese subproducto es el que puede tener demanda en el mercado. Por ejemplo, ya decíamos, el vidrio, papel, cartón, todos esos tienen demanda. Hay otros residuos inorgánicos que no tienen demanda, pero que precisamente son los gobiernos los que deben de incentivar. Luego platicaremos después cuáles son estos residuos, pero fundamentalmente necesitamos de abordar la parte de la generación de residuos sólidos urbanos en la casa, por la simple y sencilla razón de que todos tenemos una casa. ¿Habrá quien no genere residuos sólidos urbanos? Todos generamos residuos sólidos. En cualquier lugar donde nosotros vayamos estamos generando residuos sólidos, líquidos también. Entonces, todos debemos de participar en esta separación. No nada más en los hogares, tiene que ser también en las instituciones. Las instituciones son las responsables, por ejemplo, de todo el marco jurídico, pero ahí es donde debe de iniciar. Este marco jurídico, que igual y lo abordamos un poquito más adelante, ¿qué pasa con las grandes empresas? Los grandes centros comerciales hacen esta separación de cartón, por ejemplo, todos sus embalajes los separan, pero ¿qué sucede con las pequeñas empresas que no están que no generan ese volumen cantidad de residuos? Sí. ¿Cómo saber hacerlo? Bueno, estas empresas son grandes generadores, generan más de 10 toneladas al año, entonces están obligadas a realizar planes de manejo. ¿Qué significa un plan de manejo? Un plan de manejo es decir, qué es lo que estoy generando, qué residuos estoy generando, qué características tienen esos residuos, qué cantidades estamos generando y bueno, así a través de conocer cantidades y características, nosotros podemos decir cuál va a ser la disposición final de estos residuos. Yo puedo contratar una empresa que Correcto. se encargue de trasladar mis residuos al relleno sanitario o bien utilizar los servicios públicos municipales a través de la recolección que otorga el municipio. Una pregunta que tiene que ver con la separación. ¿Por qué separar? ¿Por qué en esta separación primaria, por qué orgánicos de inorgánicos? ¿Cuál es el beneficio de hacer esta primera separación? Bueno, el beneficio que los residuos no se contaminan, ¿sí? No se revuelven, al no revolverse, no se contaminan y cuando hay una separación, esos residuos, la parte inorgánica está limpia, ¿sí? No tiene humedad, no tiene contaminantes y entonces puede irse limpio a la industria. ¿Qué tipo de industria? Va a depender del subproducto que nosotros estemos disponiendo a los centros de acopio o a alguna empresa que se le pueda vender este material. Entonces tendríamos que tomar un primer punto y es que la conveniencia de separar lo orgánico, o sea, todo lo que viene de comida, todo lo que contiene agua, que es lo que tendría que ser lo orgánico, ¿correcto? Agua directamente. Y de lo inorgánico, el primer beneficio es que no se contamina, porque lo orgánico contamina a lo inorgánico. ¿Y esto tiene impactos a la hora de acopiar y de reciclar? Sí, empieza la descomposición orgánica y entonces se empiezan a generar olores. Aquí lo correcto sería que se dispongan esos residuos en recipientes de plástico con tapa, tanto para lo inorgánico como para lo orgánico, para así separar de los vectores como las cucarachas, las ratas, los moscos. Las hormigas también, separamos la parte orgánica y entonces la tapamos y podemos decir, claro, esa parte inorgánica no la podemos tener por mucho tiempo, porque el clima en Acapulco pues propicia la descomposición rápida y entonces se comienzan a generar diferentes olores, se descomponen, se generan lixiviados y entonces ahí pues
provoca otra serie de problemas, y principalmente los de salud, que es lo que debemos de cuidar nosotros. O sea, separar de lo orgánico de lo inorgánico en casa estaría siendo un punto más, un punto bueno para cuidar la salud de mi familia, entonces. Sí, claro, mira, esa parte inorgánica que el porcentaje de orgánico, perdón, es más del 50% que se genera en cada vivienda. Si tenemos que el 50% es orgánico, entonces esa pequeña parte de residuos de cocina, de comida, no todo se puede ir a compostaje, pero gran parte de ese material se puede ir a compostaje, y lo podemos tener en las viviendas. Podemos tener un huerto de traspatio o hacer composta en contenedores. No se necesita gran cosa. Sé de personas que en sus casas congelan, como generan poquito residuo de comida, ajá, lo congelan, lo juntan y ya luego van a hacer la composta, ¿no? Pudiera ser, pero ¿es conveniente? Yo no recomiendo mucho eso porque se genera más agua. Entonces, si lo podemos hacer, si generamos muy pocos residuos, los podemos ir tapando con tierra, aunque sean pocos, se cubren y no hay ningún problema. Al cubrirse no se generan vectores, nada de eso. Entonces, otra pregunta antes de irnos a un corte para que sigamos platicando con la doctora Ana Laura Juárez. Otra idea que me platicaban, ¿sabes qué, Malena? Yo lo que hago es, cuando termino de cocinar, todos mis restos de comida los meto a la licuadora, le pongo tantita agua, los bato y una vez que están batidos o licuados, voy y los echo en mis plantas, en mi jardincito, en mis jardineras. ¿Esto es conveniente, no es conveniente? ¿Qué pasa? Bueno, lo ideal es hacer la composta, porque cuando tú haces ese procedimiento, sí, puede ser que se generen mosquitos. Tienes que cubrir la materia orgánica, porque si no hay generación de hormigas, de moscos. Hay que cuidar mucho eso. Esa es la parte importante. Yo sugiero que se haga mejor la composta. No se requiere de gran ciencia para hacer composta, pero sí se requiere de tiempo, y ese es el tiempo que la gente no quiere emplear. Es un tiempito que le dedicas a tu familia, a tu salud, a tu vida y a cuidar al planeta. Vamos a ir a un corte muy breve y volvemos con la doctora Juárez para seguir platicando sobre qué hacer con nuestros residuos sólidos urbanos. No se vayan.